Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el sitio o el momento en que usted escoja ver este video. Bienvenido nuevamente, hoy con otro video más para, y la intención, no para, sino solamente la intención, o para mostrarle también, eso ya de pronto el juego de palabras lo confunde a uno, para mostrarle la forma como podemos eh, no solamente conectar. Usted en el canal, pues en el canal no, en YouTube, usted encuentra muchos videos de cómo conectar este tipo de aparato. Hoy vamos a hablar de él, vamos a hablar de la parte del frente, de su parte de atrás, una conexión sencilla. Le traje dos conexiones sencillas y vamos a hablar un poquito de la función interna, cómo está creado. Yo digo que si usted conoce este aparato y cómo se lo construyeron, pues puede entender, o entendiendo el funcionamiento de este aparato, usted puede diagnosticar con seguridad y propiedad cualquier situación. ¿Por qué? Porque a veces encontramos que nuestro tacómetro de lectura de voltios, o tacómetro como se conoce, medidor de voltaje, tacómetro de voltaje, reloj de voltaje, usted a veces, sé que a muchos le ha pasado en su carro, usted prende el carro y la aguja empieza a moverse. Se lo llevamos a un eléctrico, el eléctrico nos hace cambiar esto cuando no está malo y la aguja sigue moviéndose. Entonces, conociendo usted cómo está hecho internamente, usted puede deducir cuál puede ser el daño. Entonces, esa es la intención. Vamos a empezar primero examinando la parte del frente. Aquí vemos la aguja, pues lógicamente eso se conoce aquí. Usé esta base para poder hacerlo ahí. Y vemos que hay unos números, 8, 10, 12, 14, 16. Pero además hay unas franjas, roja, verde y roja. Entonces cuando el tacómetro o la aguja marca del 8 al 11, que es aquí, quiere decir que la carga está baja. Hay muchas razones, puede ser que la batería está sucia, que puede ser que los bornes estén dañados y la batería no es capaz de sostener la carga y la bota. Eso. O puede ser que el alternador no está cargando la batería. Hay muchas razones. Pero del verde, eso es cuando está en el rojo de aquí para acá. Del verde que está desde el 11, aquí es el 11, no es el 12, el 11 hasta el 14 es la vida óptima o la vida útil de la carga. Eso quiere decir que el alternador, inclusive cuando usted prende el carro, al abrir el switch, él queda en el 12 y al prenderlo genera 14 o 14.5. Siempre va a ser el voltaje normal. Ya cuando genere 16, 15, 16, eso es indicativo de que el alternador está fallando. Hay que bajar el alternador o es el regulador. Si tiene tipo A, pues hay que bajar el alternador. Si tiene tipo B, el regulador tipo B, ya eso lo expliqué en un video, pues me perdonan el ruido de fondo, pasó una moto. Pero ¿qué podemos hacer? Hay cosas que no se pueden evitar hasta que uno no tenga un cuarto de estudio, un estudio de grabación donde podamos aislar todos los sonidos. Ahorita nos toca pues así. Entonces cuando está de 14 en adelante, dice, hay un indicativo que puede ser el regulador. Si es tipo B, pues él va por fuera, como yo expliqué en un video, y hay que examinarlo, hay que revisar el regulador. Si no sabes cómo, yo te invito que vayas a uno de mis videos donde yo explico cómo funciona un regulador tipo B. Prontamente estaré llevando otro video de cómo funciona un regulador tipo A y cómo lo podemos medir. Entonces, eso es indicativo. Esa es la parte del frente. Entonces, cuando la aguja esté así, puede ser que esta bobina esté dañándose, puede ser que esta resistencia no esté cumpliendo su función, o puede ser el condensador del alternador. Yo expliqué en un video sobre cuando hablo del alternador que hay electricistas que le quitan el condensador al alternador, y yo dije que ese alternador, ese condensador sirve para absorber campos electromagnéticos que este aparatico, que es un lector de voltaje, un medidor de voltaje, es sensible
Pero cuando el alternador no tiene ese condensador que absorbe ese campo electromagnético, ¿qué sucede? Entonces la agujita, como es sensible, empieza a brincar. Usted prende y usted a veces sucede que cuando usted está revolucionando el carro, ella cuando usted prende empieza a brincar locamente, pero cuando usted revoluciona, ella se queda fija, porque lógicamente, explico, a la revolución, el tacómetro o el alternador emana ese campo campo electromagnético al cuerpo del alternador y se disminuye un poco la brincadera de la aguja, pero cuando está en ralentín, pues lógicamente brinca porque lógicamente no hay revolución en esa parte. Entonces, pues, esas son alternativas que yo doy en caso tal. Entonces, esta es la parte del frente, así funciona. Vamos por la parte de atrás, voy a ponerlo aquí. Aquí vemos dos tornillos, que son los que van conectados, o sea, llevan su tuerca aquí, esto no lo tiene, pero por ahí lo tengo, en lo que pasa una forma explicativa, lleva unas tuercas que esto lo sujeta donde usted lo va a colocar. Este bombillo, esta pieza aquí es un bombillo, que cuando usted hace el primer paso en la switchera, él debe prender cuando usted tiene el carro trabajando de noche. Y aquí vemos lo que nos interesa. En algunos tacómetros, el positivo es el de abajo y el negativo es el de arriba, pero aquí el positivo es este, porque aquí, si usted logra divisar, hay un signo más y hay un signo menos. Entonces no hay problema. De todas maneras, ellos vienen con su anuncio allí. Entonces, esa es la función, parte delantera, la parte trasera. ¿Cómo lo conecto? Pues sencillamente voy aquí a explicar una conexión sencilla. Aquí voy a hacer una toma general, por si de pronto usted quiere ver, usted, cuando ya tenga pues el video, usted lo acerca o lo aleja como quiere. Pero aquí vemos el tacómetro, que viene siendo este. Aquí vemos, vamos a arrimar el tacómetro aquí, vemos. Este es la misma cara y aquí marca. Entonces, el tacómetro por la parte de atrás, que sería aquí, tiene negativo, positivo, que sería esto. Entonces, ¿quiere hacer la conexión usted? Pues hay una forma sencilla. Usted se va a la switchera, y aquí la dibujé. En la switchera hay switcheras en la parte de atrás que traen 4 cables, hay otras que traen 5. Eso no es de preocuparse. Entonces, hay un cable, que es un punto, que es una conexión directa de batería, que viene directamente, esa es la alimentación para cuando usted haga el primer pase de la switchera, esta switchera y estos puntos se alimenten de corriente. Este va a tener una corriente constante. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa buscar, usted con una lámpara de prueba consigue, acuérdese que hay un start, ese no nos interesa, hay una corriente constante que es la que yo expliqué en un video anterior donde usted cierra el switch y apaga el carro y sí, devuelve el switch y queda una corriente constante que es la que utilizamos muchas veces para el radio cuando no queremos, porque si usted lo pone digamos aquí en accesorio, sucede que usted tiene que abrir el switch y dejar el switch abierto para que pueda el radio funcionar. Entonces la mayoría nos conectamos aquí mucho mejor. Usted apagó el carro, cerró el switch y sigue el carro y la luz de techo prendida. Entonces es excelente. Accesorios pues van lo que es plumilla, lo que es luz de techo, lo que es radio, ya es un gusto de la persona. Se puede colocar aquí o se puede colocar aquí. Yo la recomiendo aquí. Entonces, ¿qué nos interesa? Un cable en la parte de atrás de la switchera. Hay una conexión que dice ignición. ¿Por qué? Porque cuando tú abres el primer pase, aquí llega corriente. Aquí no llega corriente todavía, aquí llega corriente. Entonces, cuando tú le das start y el carro prende, este accesorio deja de pasar corriente y queda corriente aquí y corriente aquí, con el carro prendido. Entonces necesitamos esta. Yo expliqué que en la switchera en la parte de atrás viene con unas iniciales IG, ACC, S y CCC. Ya eso es la conexión de batería, que es un cable rojo. Entonces te colocas en la que cuando tú prendes el carro, que es la ignición, sigue la luz, no se apaga. Porque si tú prendes el carro, le das start y se apaga esta, no te sirve. El tacómetro no va a leer. Entonces necesitas colocarte en ignición. Te colocamos un cable, acuérdate que este es positivo, y lo mandamos a la parte positiva. En este caso sería esta. Claro, lógicamente con su terminal cable ahí. Esa es una conexión sencilla que va directamente
o está ahí cerquita al tablero, porque tú necesitas el tacómetro cerca del tablero para poder ver. No lo vas a colocar en la parte de abajo que vas manejando y te vas a agachar para ver, no, te puedes estrellar. Entonces, cerquita donde la visibilidad podemos como sea fácil. Entonces, conecta el positivo. La otra punta, que sería esta, la conectas a tierra, en el tablero, en la parte donde va el tablero, los tacómetros, el tacómetro de revolución, siempre hay un tornillo que es tierra. Ahí lo puedes conectar, o si no, usas la otra parte, la otra forma que es conectarlo directamente de batería, positivo a positivo, negativo a negativo, como tú quieras, de todas maneras de la dos formas. Entonces, cuando tú tengas esa conexión ya de la dos formas, esto, ojo, esta es una conexión sencilla para un tacómetro universal de voltaje o medidor de voltaje, porque hay tacómetros que no son, digamos, sencillos en conectar. Hay tacómetros que tienen hasta 6 cables, son más grandes, traen revoluciones que van conectados, o sea, es una conexión muy diferente. Son para carros sencillos, por lo menos tú se lo puedes poner a un Corsa, eso es, eso ya está tacómetro más especializado. Bueno, cuando haya la necesidad, pues usted me deja en los comentarios, pues yo le hago una conexión para ese tipo de tacómetro. Este es lo sencillo, es para que tú tengas una idea. Y la luz, que es esta, pues lógicamente tú la vas a conectar, que es la parte de atrás, la coloco así, esta luz, este bombillo, tú conectas este bombillo a, en el momento que tú abras el switch, prende lo que conocemos en mi país como luz media, en otros lados se conoce como luz boba, y en otros lados se conoce, por lo menos en México se conoce como los cuartos, que son el primer paso donde prende las luces medias del carro, los cuartos. Entonces, esa conexión en la parte de atrás es para que alumbre. Trae un solo conector, no necesita tierra, porque él, cuando tú lo conectas, tú lo montas allá en el cuerpo del tacómetro hacia la tierra. Ahora, si no te prende es porque este cuerpo no está haciendo tierra. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Consíguete un terminal de ojito, lo conectas aquí y llevas el cable. Lo conectas aquí y llevas el cable a chasis a otra parte para que pueda. Pero en la mayoría de veces tú conectas directamente el positivo aquí, de sacarlo de la switchera, de la parte donde dice ignición, lo conecta aquí y él te prende. Y no te prende porque no tiene tierra o no tiene negativo, entonces el negativo lo puedes sacar como te expliqué. Te conecta de aquí con un terminal de ojito y buscas una parte. En el tablero siempre hay un tornillo que va conectado a chasis de tablero, que es el que usan todos los tacómetros, velocímetro, el de gasolina y todo eso, lo utilizan para ello que hacen. Entonces, dos conexiones sencillas. Entonces, parte de delante, parte de atrás, ya sabe cómo conectarlo, ahí te deja la explicación. Si lo quieres directamente batería, lógicamente vas a gastar un poquito más de cable, pero también te queda excelente. Si lo quieres directamente como así, también va a ser excelente. Claro, te explico algo. Cuando tú lo conectas aquí de batería, tienes que buscar el cable que dice conexión a batería, y es ahí donde tú lo vas a conectar. Pero entonces constantemente, cada vez que tú abras el switch o cada vez que tú, mejor dicho, con esta conexión, con este tipo de conexión te va a quedar directo. Todo el tiempo te va a marcar. Todo el tiempo te va a señalar la marca. Pues hay que darle también reposo. Entonces por eso te recomiendo esta primera conexión. Esta pues también es efectiva, pero no vas a tener, digamos, la forma de cómo dominarlo. De cosa que tú apagues cierre el switch y la aguja caiga. Abra el switch, se pone en la mitad. Prendes el carro, sube a 14. Hay gente que quiere todo el tiempo estar pendiente, así el carro esté apagado, y hacen la conexión. O sea que así tú cierres el switch, él va a seguir marcando 14.5. Solamente que cuando tú cierres la cuchilla o la protección del carro, él pues se va a apagar. Pero entonces, para evitar ese trabajo, pues te recomiendo que lo conectes de la switchera, te busques una tierra y él queda funcionando. Vuelvo y te explico. Cuando él va a... Tú abres la llave, si haces este tipo de conexión,
como te lo estoy mostrando aquí, voy a agrandarlo un poquito, voy a tomar una toma general para que tú, cuando quieras, pues puedes acercarlo o alejarlo. Entonces, ¿qué pasa? En este, te recomiendo que la switchera vaya partiendo aquí, la puedes colocar aquí. Para eso mejor te búscate el cable a batería, conexión a batería. En este sí conexión a batería, en este sí porque vuelvo y digo, entonces si tú lo conectas así de esta forma, es una forma, él te va a quedar todo el tiempo marcando. Tú apagas el carro y él va a quedar marcando los 14.5. La única forma que te deje marcar es que tú desconectes la batería. Yo te recomiendo la de arriba porque la de arriba es mejor. O sea, él va a trabajar en el momento que tú tengas el carro prendido y él te va a señalar, porque el objetivo de él es que te avise si el alternador está mandando correctamente o está pasando el voltaje. Entonces, esta casi no nos sirve, pero de todas maneras yo la pongo ahí para que come el gusto de cada quien. Yo recomiendo esta porque esta te va a decir, si el alternador brincó a 16, tú dices, está mal, tengo que revisarlo. No es que hay que botarlo, tengo que revisarlo, etcétera, etcétera. Bien, entonces pues, vamos a explicar la parte interna brevemente. Esta parte aquí, esto, está conformado por una bobina. Aquí ve. Y lamento, por eso si a usted le preguntan o alguien le dice, porque hay gente que es muy, digamos así, o tiene intención de hacer quedar mal a la otra persona, entonces te dicen a ti, no, defíname qué es un reloj de voltaje. Entonces sencillamente usted puede decir, un reloj de voltaje es un aparato que recibe, para darle una definición, una corriente que pasa por una bobina de cable muy delgado, aquí está, mírelo, de cable muy delgado, donde se encuentra una aguja que sería este pinito que sería una aguja, controlada por una cinta magnética que sería esta. Para yo mostrarte la cinta tendría que desarmarla, pero esta bobina está excelente, desarmarla sería dañarla, y esto también está bueno. Entonces, cinta magnética que hace mover la aguja, que sería esta, de acuerdo a la intensidad electromagnética que se produce dentro, aquí, o que produce ella. Entonces, defíname qué es un reloj de voltaje. Es un aparato que recibe una corriente que pasa por una bobina de cable muy delgado donde se encuentra una aguja controlada por una cinta electromagnética que hace mover la aguja de acuerdo a la intensidad del campo electromagnético. Eso es. Ahora, explico cómo está conformado internamente. Aquí está. Mire la bobina, elegantemente, y me esforcé en hacerla, en que me quedara igual. Y aquí tenemos la resistencia. Bueno, aquí la tenemos. Ahí tenemos la resistencia. Esta resistencia cumple una función de minimizar el voltaje. Esta resistencia, la mayoría están compuestas por color azul, gris y negro. Azul vale 4, gris vale 8, negro vale 0. O sea, y el dorado pues es la impedancia. Entonces, 480 ohmios tiene esta resistencia. ¿Qué hace? Acuérdate que ella recibe, aquí en estos dos pines, recibe positivo y recibe negativo, que es la conexión que hacemos de positivo aquí, o de ignición aquí, y el negativo aquí. Puede ser de batería si lo quieres, o puede ser del chasis o de un cable que sea negativo, pues que venga de la batería, como quieras. Entonces, al recibir la corriente que viene, va a entrar aquí de 12 voltios, ella lo que hace es bajar ese voltaje para evitar que estos hilos se dañen. Note que un embobinado va hacia arriba y otro embobinado va horizontal, uno vertical. Como esa entrada de voltaje es muy pequeña, entonces necesita unos imanes. Aquí vemos, vamos a ver, ya lo logré. Necesita unos imanes que son estos. Y aquí podemos, aquí está el otro, míralo ahí, negrito. Esos son unos imanes que lo que hacen es intensificar el campo o intensificar el campo para que la aguja se mueva. De acuerdo a cómo sea el campo que entre por aquí, controlándolo esta resistencia, la aguja se va a mover. Si el campo que produce los 10 voltios es mínimo, si el campo es mínimo te va a marcar 8 o 10.
o 12. Si es alto te va a marcar 14, 16. Esto lo hace. Ahora, esta es la función interna. ¿Por qué yo creo que es necesario conocerlo? Porque hay personas, por lo menos, que tienen carros antiguos. Por lo menos aquí en mi país, esos carros antiguos son bastante conservados, porque ahí creo que una exhibición de carros antiguos, donde el modelo 55, 53, 60, modelos así. Entonces ellos a uno le llevan, le traen los carros, y lo primero que le dicen a uno es: no me le cambie nada. Te toca reparar esos tacómetros y hay que conocer la función. Si tú tienes un carro eso y no quieres cambiar los tacómetros, que todo quede original, pues lógicamente debes conocer la funcionalidad. Entonces aquí, cuando entra la corriente por aquí, que es minimizada por esto, ella entra por aquí, pasa esta bobina. Note que aquí se lo voy a tratar de explicar. Ella entra por aquí, estas dos bobinas horizontales reciben el voltaje y esta se conecta con la vertical, que si volteamos la bobina sería así, mírenla. Horizontal, vertical, y aquí vemos los imanes. Esos imanes intensifican el campo electromagnético y la aguja se mueve de acuerdo a ese campo. Entonces, cuando el campo es bajito, ella puede estar en 8, en 10, en 12, y ahí cuando nosotros leemos. Entonces, dentro de aquí, ya dije que esta bobina está buena, no la vean. Hay esta figura. Los dos puntos, este punto negativo y este punto positivo, son estos, que vienen siendo estos mismos. Son estos mismos. Entonces, entra la corriente, aquí vemos la resistencia. La corriente entra aquí, por estas láminas, por eso les dije, una aguja controlada por lámina, por esa lámina, entra el positivo, y aquí entra el negativo, por esas láminas, y ellos hacen, de acuerdo a la intensidad, que la aguja se mueva, de acuerdo a cómo sea el campo magnético. Entonces, estos son los imanes que vemos aquí, que le mostré. Ahí lo vemos, los punticos negros, eso es el campo. Entonces, así trabaja un tacómetro. Ahora, en todo es igual. Los tacómetros tienen la misma funcionalidad. Lo vas a encontrar así, como te lo mostré aquí. Lo vas a encontrar de esta forma, como este, o de esta forma. Pero siempre es una cinta. ¿Por qué? Porque cuando entra la corriente aquí y entra la corriente aquí, esta cinta, que tiene forma de espiral, ella se contrae. Al contraerse, ella, hacia la derecha, ella va a hacer esto. Y ahí queda. Eso es parecido como al relay de nevera, que trabaja la misma función. El relay de nevera, cuando se contrae, él se abre. Él se contrae, él se levanta y desconecta la nevera. Cuando se enfría, vuelve y carga y conecta la nevera, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta cinta se contrae por él y hace que la aguja se mueva. Entonces, al moverse la aguja, pues lógicamente va a marcar el voltaje que nosotros requerimos y que la batería tiene. Pero todo eso, acuérdate, la conexión, no se te olvide. Negativo, positivo, negativo, que es esta. Aquí es positivo, aquí negativo. Y lo puedes hacer, te recomiendo este diagrama. Hay gente que lo hace de esta forma, pues ya eso es gusto. Hay gente que quiere saber constantemente si la batería está descargando. Esto se puede usar como para tú saber si la batería está mala. Por lo menos tú lo haces de esta forma y te vas a dar cuenta. Por lo menos llegaste de tu trabajo a las 4 de la tarde, miraste el tacómetro de esta forma, como está conectado, y el tacómetro te está marcando 14.5. Lo conectas así. Al otro día, antes de prender el carro, mire si el tacómetro te bajó a 10. Esto es como para detectar un mal, pero la conexión que yo recomiendo es esa. Entonces, la función interna es esta. Espero que todo haya sido claro, que te haya gustado el video. Dale like, apóyame y seguimos adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el sitio o el momento en que usted escoja ver este video. Bienvenido nuevamente, hoy con otro video más y la intención, no sino solamente la intención, o para mostrarle también, eso ya de pronto el juego de palabras lo confunde a uno, para mostrarle la forma como podemos no solamente conectar. Usted en el canal, pues en el canal no, en YouTube, usted encuentra muchos videos de cómo conectar este tipo de aparato.
Hoy vamos a hablar de él, vamos a hablar de la parte del frente, de su parte de atrás, una conexión sencilla. Le traje dos conexiones sencillas y vamos a hablar un poquito de la función interna, cómo está creado. Yo digo que si usted conoce este aparato y cómo se lo construyeron, pues puede entender, o entendiendo el funcionamiento de este aparato, usted puede diagnosticar con seguridad y propiedad cualquier situación. ¿Por qué? Porque a veces encontramos que nuestro tacómetro de lectura de voltios, o tacómetro como se conoce, medidor de voltaje, tacómetro de voltaje, reloj de voltaje, usted a veces, sé que a muchos le ha pasado en su carro, usted prende el carro y la aguja empieza a moverse. Se lo llevamos a un eléctrico, el eléctrico nos hace cambiar esto cuando no está malo y la aguja sigue moviéndose. Entonces, conociendo usted cómo está hecho internamente, usted puede deducir cuál puede ser el daño. Entonces, esa es la intención. Vamos a empezar primero examinando la parte del frente. Aquí vemos la aguja, pues lógicamente eso se conoce aquí. Usé esta base para poder hacerlo ahí. Y vemos que hay unos números, 8, 10, 12, 14, 16. Pero además hay unas franjas, roja, verde y roja. Entonces, cuando el tacómetro o la aguja marca del 8 al 11, que es aquí, quiere decir que la carga está baja. Hay muchas razones, puede ser que la batería está sucia, que puede ser que los bornes estén dañados y la batería no es capaz de sostener la carga y la bota. Eso. O puede ser que el alternador no está cargando la batería. Hay muchas razones. Pero del verde, eso es cuando está en el rojo de aquí para acá. Del verde que está desde el 11, aquí es el 11, no es el 12, el 11 hasta el 14 es la vida óptima o la vida útil de la carga. Eso quiere decir que el alternador, inclusive cuando usted prende el carro, al abrir el switch, él queda en el 12 y al prenderlo genera 14 o 14.5. Siempre va a ser el voltaje normal. Ya cuando genere 16, 15, 16, eso es indicativo de que el alternador está fallando. Hay que bajar el alternador o es el regulador. Si tiene tipo A, pues hay que bajar el alternador. Si tiene tipo B, el regulador tipo B, ya eso lo expliqué en un video, pues me perdonan el ruido de fondo, pasó una moto. Pero ¿qué podemos hacer? Hay cosas que no se puede evitar hasta que uno no tenga un cuarto de estudio, un estudio de grabación donde podamos aislar todos los sonidos. Ahorita nos toca pues así. Entonces cuando está de 14 en adelante, 16, hay un indicativo que puede ser el regulador. Si es tipo B, pues él va por fuera, como yo expliqué en un video, y hay que examinarlo, hay que revisar el regulador. Si no sabes cómo, yo te invito que vayas a uno de mis videos donde yo explico cómo funciona un regulador tipo B. Prontamente estaré llevando otro video de cómo funciona un regulador tipo A y cómo lo podemos medir. Entonces, eso es indicativo. Esta es la parte del frente. Entonces, cuando la aguja esté así, puede ser que esta bobina esté dañándose, puede ser que esta resistencia no esté cumpliendo su función, o puede ser el condensador del alternador. Yo expliqué en un video sobre cuando hablo del alternador que hay electricistas que le quitan el condensador al alternador, y yo dije que ese alternador, ese condensador sirve para absorber campos electromagnéticos que este aparatico, que es un lector de voltaje, un medidor de voltaje, es sensible. Entonces, cuando el alternador no tiene ese condensador que absorbe ese campo electromagnético, ¿qué sucede? Entonces la agujita, como es sensible, empieza a brincar. Usted prende y usted a veces sucede que cuando usted está revolucionando el carro, ella cuando usted prende empieza a brincar locamente, pero cuando usted revoluciona, ella se queda fija, porque lógicamente, explico, a la revolución, el tacómetro o el alternador emana ese campo campo electromagnético al cuerpo del alternador, y se disminuye un poco
la brincadera de la aguja, pero cuando está en ralentín, pues lógicamente brinca porque lógicamente no hay revolución, no hay revolución en esa parte. Entonces, pues, esas son alternativas que yo doy en caso tal. Entonces, esta es la parte del frente, así funciona. Vamos por la parte de atrás, voy a ponerlo aquí. Aquí vemos dos tornillos, que son los que van conectados, o sea, llevan su tuerca aquí, esto no lo tiene, pero por ahí lo tengo, y no que pasa una forma explicativa, lleva unas tuercas que esto lo sujeta donde usted lo va a colocar. Este bombillo, esta pieza aquí es un bombillo, que cuando usted hace el primer paso en la switchera, él debe prender cuando usted tiene el carro trabajando de noche. Y aquí vemos lo que nos interesa. En algunos tacómetros, el positivo es el de abajo y el negativo es el de arriba, pero aquí el positivo es este, porque aquí, si usted logra divisar, hay un signo más y hay un signo menos. Entonces no hay problema. De todas maneras, ellos vienen con su anuncio allí. Entonces, esa es la función, parte delantera, la parte trasera. ¿Cómo lo conecto? Pues sencillamente voy aquí a explicar una conexión sencilla. Aquí voy a hacer una toma general, por si de pronto usted quiere ver, usted, cuando ya tenga pues el video, usted lo acerca o lo aleja como quiere. Pero aquí vemos el tacómetro, que viene siendo este. Aquí vemos, vamos a arrimar el tacómetro aquí vemos. Este en la misma cara y aquí marca. Entonces, el tacómetro por la parte de atrás, que sería aquí, tiene negativo, positivo, que sería esto. Entonces, ¿quiere hacer la conexión usted? Pues hay una forma sencilla. Usted se va a la switchera, que aquí la dibujé. En la switchera hay switcheras en la parte de atrás que traen 4 cables, hay otras que traen 5. Eso no es de preocuparse. Entonces, hay un cable, que es un punto, que es una conexión directa de batería, que viene directamente, esa es la alimentación para cuando usted haga el primer pase de la switchera, esta switchera y estos puntos se alimenten de corriente. Este va a tener una corriente constante. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa buscar, usted con una lámpara de prueba consigue, acuérdese que hay un start, ese no nos interesa, hay una corriente constante que es la que yo expliqué en un video anterior, donde usted cierra el switch y apaga el carro y sí, devuelve el switch y queda una corriente constante, que es la que utilizamos muchas veces para el radio cuando no queremos, porque si usted lo pone, digamos, aquí en accesorio, sucede que usted tiene que abrir el switch y dejar el switch abierto para que pueda el radio funcionar. Entonces, la mayoría nos conectamos aquí mucho mejor. Usted apagó el carro, cerró el switch y sigue el carro y la luz de techo prendida. Entonces, excelente. Accesorios, pues van lo que es plumilla, lo que es luz de techo, lo que es radio, ya es un gusto de la persona. Se puede colocar aquí o se puede colocar aquí. Yo la recomiendo aquí. Entonces, ¿qué nos interesa? Un cable en la parte de atrás de la switchera. Hay una conexión que dice ignición. ¿Por qué? Porque cuando tú abres el primer pase, aquí llega corriente. Aquí no llega corriente todavía, aquí llega corriente. Entonces, cuando tú le das start y el carro prende, este accesorio, este accesorio deja de pasar corriente y queda corriente aquí y corriente aquí, con el carro prendido. Entonces necesitamos esta. Yo expliqué que en la switchera en la parte de atrás viene con unas iniciales IG, ACC, S y CCC. Ya eso es la conexión de batería, que es un cable rojo. Entonces, te colocas en la que cuando tú prendes el carro, que es la ignición, sigue la luz, no se apaga. Porque si tú prendes el carro, le das start y se apaga esta, no te sirve. El tacómetro no va a leer. Entonces necesitas colocarte ignición. Te colocamos un cable, acuérdate que este es positivo, y lo mandamos a la parte positiva. En este caso sería esta. Claro, lógicamente con su terminal cable ahí. Esa es una conexión sencilla que va directamente o está ahí cerquita al tablero, porque tú necesitas el tacómetro cerca del tablero para poder ver. No lo vas a colocar en la parte de abajo que vas manejando y te vas a agachar para ver, no, te puedes estrellar. Entonces, cerquita donde la visibilidad podemos sea fácil. Entonces, conecta el positivo. La otra punta, que sería esta, la conectas a tierra, en el tablero, en la parte donde va el tablero, los tacómetros, el tacómetro de revolución, siempre hay un tornillo que es tierra. Ahí lo puedes conectar, o si no, usas la otra parte, la otra forma, que es conectarlo directamente de batería, positivo a positivo, negativo a negativo, como tú quieras.
De todas maneras, de las dos formas. Entonces, cuando tú tengas esa conexión ya de las dos formas, esto, ojo, esta es una conexión sencilla para un tacómetro universal de voltaje o medidor de voltaje, porque hay tacómetros que no son, digamos, sencillos en conectar. Hay tacómetros que tienen hasta 6 cables, son más grandes, traen revoluciones que van conectados, o sea, es una conexión muy diferente. Son para carros sencillos, por lo menos tú se lo puedes poner a un Corsa. Eso es eso ya está tacómetro más especializado. Bueno, cuando haya la necesidad, pues usted me deja en los comentarios, pues yo le hago una conexión para ese tipo de tacómetro. Este es lo sencillo, es para que tú tengas una idea. Y la luz, que es esta, pues lógicamente tú la vas a conectar, que es la parte de atrás, la coloco así, esta luz, este bombillo, tú conectas este bombillo en el momento que tú abras el switch, prende lo que conocemos en mi país como luz media, en otros lados se conoce como luz boba, en otros lados se conoce, por lo menos en México se conoce como los cuartos, que son el primer paso donde prende las luces medias del carro, los cuartos. Entonces, esa conexión en la parte de atrás es para que alumbre. Trae un solo conector, no necesita tierra, porque él, cuando tú lo conectas, tú lo montas allá en el cuerpo del tacómetro hace la tierra. Ahora, si no te prende es porque este cuerpo no está haciendo tierra. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Consíguete un terminal de ojito, lo conectas aquí y llevas el cable. Lo conectas aquí y llevas el cable a chasis a otra parte para que pueda. Pero en la mayoría de veces tú conectas directamente el positivo aquí, de sacarlo de la switchera, de la parte donde dice ignición, lo conecta aquí y él te prende. Y no te prende porque no tiene tierra, no tiene negativo. Entonces el negativo lo puedes sacar como te expliqué. Te conectas de aquí con un terminal de ojito y buscas una parte. En el tablero siempre hay un tornillo que va conectado a chasis de tablero, que es el que usan todos los tacómetros, velocímetros, el de gasolina y todo eso, lo utilizan para ello que hacen. Entonces, dos conexiones sencillas. Entonces, parte de delante, parte de atrás, ya sabes cómo conectarlo. Ahí te dejo la explicación. Si lo quieres directamente batería, lógicamente vas a gastar un poquito más de cable, pero también te queda excelente. Si lo quieres directamente como así, también va a ser excelente. Claro, te explico algo. Cuando tú lo conectas aquí de batería, tienes que buscar el cable que dice conexión a batería, y es ahí donde tú lo vas a conectar. Pero entonces constantemente, cada vez que tú abras el switch o cada vez que tú, mejor dicho, con esta conexión, con este tipo de conexión te va a quedar directo. Todo el tiempo te va a marcar. Todo el tiempo te va a señalar la marca. Pues hay que darle también reposo. Entonces por eso te recomiendo esta primera conexión. Esta pues también es efectiva, pero no vas a tener, digamos, la forma de cómo dominarlo. De cosa que tú apagues cierres el switch y la aguja caiga. Abra el switch, se pone en la mitad. Prendes el carro, sube a 14. Hay gente que quiere todo el tiempo estar pendiente, así el carro esté apagado, y hacen la conexión. O sea que así tú cierres el switch, él va a seguir marcando 14.5. Solamente que cuando tú cierres la cuchilla o la protección del carro, él pues se va a apagar. Pero entonces, para evitar ese trabajo, pues te recomiendo que lo conectes de la switchera, te busques una tierra y él queda funcionando. Vuelvo y te explico. Cuando él va tú abres la llave, si haces este tipo de conexión, como te lo estoy mostrando aquí, voy a agrandarlo un poquito, voy a tomar una toma general para que tú, cuando quieras, pues puedes acercarlo o alejarlo. Entonces, ¿qué pasa? En te recomiendo que la switchera vaya partiendo aquí, la puedes colocar aquí. Para eso mejor entonces búscate el cable a batería, conexión a batería. En sí conexión a batería, en sí porque, vuelvo y digo, entonces si tú lo conectas así de esta forma, es una forma, él te va a quedar todo el tiempo marcando. Tú apagas el carro y él va a quedar marcando los 14.5. La única forma que te deje marcar es que tú desconectes la batería. Yo te recomiendo la de arriba porque la de arriba es mejor. O sea, él va a trabajar en el momento que tú
tengas el carro prendido y él te va a señalar, porque el objetivo de él es que te avise si el alternador está mandando correctamente o está pasando el voltaje. Entonces, esta casi no nos sirve, pero de todas maneras yo la pongo ahí para que come el gusto de cada quien. Yo recomiendo esta porque esta te va a decir, si el alternador brincó a 16, tú dices, está mal, tengo que revisarlo. No es que hay que botarlo, tengo que revisarlo, etcétera, etcétera. Bien, entonces pues, vamos a explicar la parte interna brevemente. Esta parte aquí, esto, está conformado por una bobina. Aquí ve. Y lamento, por eso si a usted le preguntan o alguien le dice, porque hay gente que es muy, digamos así, o tiene intención de hacer quedar mal a la otra persona, entonces te dicen a ti, no, defíname qué es un reloj de voltaje. Entonces sencillamente usted puede decir, un reloj de voltaje es un aparato que recibe, para darle una definición, una corriente que pasa por una bobina de cable muy delgado, aquí está, mírelo, de cable muy delgado, donde se encuentra una aguja que sería este pinito que sería una aguja, controlada por una cinta magnética que sería esta. Para yo mostrarte la cinta tendría que desarmarla, pero esta bobina está excelente, desarmarla sería dañarla, y esto también está bueno. Entonces, cinta magnética que hace mover la aguja, que sería esta, de acuerdo a la intensidad electromagnética que se produce dentro, aquí, o que produce ella. Entonces, defíname qué es un reloj de voltaje. Es un aparato que recibe una corriente que pasa por una bobina de cable muy delgado, donde se encuentra una aguja controlada por una cinta electromagnética que hace mover la aguja de acuerdo a la intensidad del campo electromagnético. Eso es. Ahora, explico cómo está conformado internamente. Aquí está. Mire la bobina, elegantemente, y me esforcé en hacerla, en que me quedara igual. Y aquí tenemos la resistencia. Bueno, aquí la tenemos. Ahí tenemos la resistencia. Esta resistencia cumple una función de minimizar el voltaje. Esta resistencia, la mayoría están compuestas por color azul, gris y negro. Azul vale 4, gris vale 8, negro vale 0. O sea, y el dorado pues es la impedancia. Entonces, 480 ohmios tiene esta resistencia. ¿Qué hace? Acuérdate que ella recibe, aquí en estos dos pines, recibe positivo y recibe negativo, que es la conexión que hacemos de positivo aquí, o de ignición aquí, y el negativo aquí. Puede ser de batería si lo quieres, o puede ser del chasis o de un cable que sea negativo, pues que venga de la batería, como quiera. Entonces, al recibir la corriente que viene, va a entrar aquí de 12 voltios, ella lo que hace es bajar ese voltaje para evitar que estos hilos se dañen. Note que un embobinado va hacia arriba y otro embobinado va horizontal, uno vertical. Como esa entrada de voltaje es muy pequeña, entonces necesita unos imanes, aquí vemos, vamos a ver, ya lo logré, necesita unos imanes que son estos, y aquí podemos, aquí está el otro, míralo ahí, negrito. Esos son unos imanes que lo que hacen es intensificar el campo, o intensificar el campo, para que la aguja se mueva. De acuerdo a cómo sea el campo que entre por aquí, controlándolo esta resistencia, la aguja se va a mover. Si el campo que produce los 10 voltios es mínimo, si el campo es mínimo te va a marcar 8, o 10, o 12. Si es alto te va a marcar 14, 16. Esto lo hace. Ahora, esta es la función interna. ¿Por qué yo creo que es necesario conocerlo? Porque hay personas, por lo menos, que tienen carros antiguos. Por lo menos aquí en mi país, esos carros antiguos son bastante conservados, porque hay creo que una exhibición de carros antiguos, donde el modelo 55, 53, 60, modelos así. Entonces ellos a uno le traen los carros, y lo primero que le dicen a uno es, no me le cambie nada. Te toca reparar esos tacómetros y hay que conocer la función. Si tú tienes un carro eso y no quieres cambiar
los tacómetros, que todo quede original, pues lógicamente debes conocer la funcionalidad. Entonces aquí cuando entra la corriente por aquí, que es minimizada por esto, ella entra por aquí, pasa a esta bobina, note que aquí se lo voy a tratar de explicar. Ella entra por aquí, estas dos bobinas horizontales reciben el voltaje y esta se conecta con la vertical, que si volteamos la bobina sería así, mírenla. Horizontal, vertical, y aquí vemos los imanes. Esos imanes intensifican el campo electromagnético y la aguja se mueve de acuerdo a ese campo. Entonces, cuando el campo es bajito, ella puede estar en 8, en 10, en 12, y ahí cuando nosotros leemos. Entonces, dentro de aquí, ya dije que esta bobina está buena, no la vean. Hay esta figura. Los dos puntos, este punto negativo y este punto positivo, son estos, que vienen siendo estos mismos. Son estos mismos. Entonces, entra la corriente, aquí vemos la resistencia. La corriente entra aquí por estas láminas, por eso les dije, una aguja controlada por lámina, por esa lámina, entra el positivo, y aquí entra el negativo, por esas láminas, y ellos hacen, de acuerdo a la intensidad, que la aguja se mueva, de acuerdo a cómo sea el campo magnético. Entonces, estos son los imanes que vemos aquí, que le mostré. Ahí lo vemos, los punticos negros, ese es el campo. Entonces, así trabaja un tacómetro. Ahora, en todo es igual. Los tacómetros tienen la misma funcionalidad. Lo vas a encontrar así, como te lo mostré aquí. Lo vas a encontrar de esta forma como este o de esta forma. Pero siempre es una cinta. ¿Por qué? Porque cuando entra la corriente aquí y entra la corriente aquí, esta cinta que tiene forma de espiral, ella se contrae. Al contraerse, ella, hacia la derecha, ella va a hacer esto. Y ahí queda. Eso es parecido como al relay de nevera, que trabaja la misma función. El relay de nevera, cuando se contrae, él se abre. Él se contrae, él se levanta y desconecta la nevera. Cuando se enfría, vuelve y carga y conecta la nevera, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta cinta se contrae por él y hace que la aguja se mueva. Entonces, al moverse la aguja, pues lógicamente va a marcar el voltaje que nosotros requerimos y que la batería tiene. Pero todo eso, acuérdate, la conexión, no se te olvide. Negativo, positivo, negativo, que es esta. Aquí es positivo, aquí negativo. Y lo puedes hacer, te recomiendo este diagrama. Hay gente que lo hace de esta forma, pues ya eso es gusto. Hay gente que quiere saber constantemente si la batería está descargando. Esto se puede usar como para tú saber si la batería está mala. Por lo menos tú lo haces de esta forma y te vas a dar cuenta. Por lo menos llegaste de tu trabajo a las 4 de la tarde, miraste el tacómetro de esta forma, como está conectado, y el tacómetro te está marcando 14.5. Lo conectas así. Al otro día, antes de prender el carro, mire si el tacómetro te bajó a 10. Esto es como para detectar un mal, pero la conexión que yo recomiendo es esa. Entonces, la función interna es esta. Espero que todo haya sido claro, que te haya gustado el video. Dale like, apóyame y seguimos adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde.